Ya de por sí, el escándalo de Javier Milei es bastante desastroso. Ya de por sí el presidente de Argentina está metido en graves problemas. Bueno, pues ahora se pone todavía peor porque tras darse a conocer el tremendo escándalo de la estafa de Javier Milei, presidente de Argentina, pues ahora se revela un segmento de una entrevista en donde querían hacer quedar bien al presidente Javier Milei y terminaron evidenciando la censura y evidenciando cómo le tenían que dictar las respuestas a Javier Milei. Imagínense ustedes el coraje que deben estar haciendo en este momento los fachos en México, por ejemplo, que tanto acusaron que a Claudia Sheinbaum le dictaban las preguntas, que tanto acusaban que Claudia Sheinbaum tenía que pedir permiso para hablar. Ver a uno de sus ídolos en América Latina, a Javier Milei, esperando a que le dicten respuestas. Ver a Javier Milei cortando la entrevista porque se le trabó y ya no supo qué decir. Uno de los mayores escándalos a nivel América Latina de los que se haya tenido cuenta en los últimos años. Uno de los más desastrosos escándalos del 2025 y apenas estamos en febrero, es el que representa Javier Milei, que muy al estilo de Felipe Calderón o de Carlos Loret de Mola dice que no se dio cuenta que esto era un fraude. Sí, ese es Javier Milei y la desastrosa entrevista que hoy lo deja todavía peor de lo que ya estaba. Es bueno que lo señales como ciudadano porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, ahí no sé cómo venía. cortan la entrevista. Okay. ¿Se dan cuenta? Cuando Javier Milei se ve acorralado y el equipo del presidente de Argentina se dan cuenta de que está completamente acorralado ante esta pregunta de que como presidente difundió y promocionó la inversión en una especie de criptomoneda que terminó siendo un fraude, pues ahí alguien interrumpe la entrevista como para poder darle un poquito de orientación. Se le llama a la censura, en realidad. Un poquito de orientación al reportero y poderle además acercarse con Javier Milei para decirle qué responder. Vean esta parte que es completamente desastrosa. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Ahí está. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a... Vergonzoso lo que ocurre en esta entrevista. Lo que empezó como una crisis política para Javier Milei, ahora se ha convertido en uno de los mayores escándalos de América Latina. Primero, la estafa millonaria que lo involucra directamente y ahora una entrevista que pretendía lavarle la cara, limpiarle la imagen, pero que terminó evidenciando una censura, manipulación y la incapacidad del presidente argentino para poder responder sin que le dicten las palabras. ¿Quién necesita un apuntador cuando le pueden dictar todo, cuando pueden programar una entrevista a modo? ¿Quién necesita un apuntador cuando pueden hacer uso de la censura ahí, enfrente de los ojos de todos? Aparentemente esto fue un error. Se difundió este segmento de la entrevista por error, pero bueno, hoy nos queda claro que Milei no sabía qué responder y esperó a que le dieran instrucciones. Cuando se trabó, cortaron la entrevista abruptamente y lo que debería de ser una demostración de liderazgo terminó siendo una demostración de su fragilidad. Esto desenmascara la farsa de Milei. Genio económico y líder disruptivo, así lo quisieron vender. Así quisieron vender al presidente de Argentina, que habría llegado para instaurar el nuevo modelo de la derecha en América Latina, que derrocaría y ayudaría a sentar un precedente para sacar a todos los gobiernos izquierdistas. Bueno, pues fracasó. Fracasó rotundamente. Los fachos en México están en plena crisis. ¿Por qué? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues justamente imaginar el coraje que deben estar haciendo los ultraderechistas en México al ver que se les cae su líder,
al ver que esos mismos que acusaron a Claudia Sheinbaum falsamente de que le dictaban las respuestas, esos mismos que decían que la 4T estaban censurando, hoy tengan que ver a su líder, Javier Milei, censurando y esperando a que le dicten las respuestas. Soy su mayor referente en América Latina. Queda en ridículo, esperando que le dicten qué decir. Milei, Calderón y Loret aplican la misma. Yo no sabía que aquello era un fraude, yo no sabía que aquello era un montaje, yo nunca me di cuenta que mi secretario de seguridad, mi mano derecha, estaba colaborando con la delincuencia organizada. Muy al estilo de la derecha mexicana, Javier Milei planteó su estrategia que terminó siendo un completo desastre, por no decir otra cosa. Javier Milei terminó evidenciando su incapacidad para poder no solamente dirigir al país, para poder enfrentar las crisis. Cubrieron los vínculos con el narco diciendo yo no me di cuenta que esto estaba ocurriendo. Loret de Mola cuando se revelaron que participó en los montajes mediáticos diciendo yo no me di cuenta que aquello era un montaje. Apenas estamos en febrero del 2025 y Javier Milei y la ultraderecha ya protagoniza uno de los escándalos políticos más graves del año, y eso que tenemos a Donald Trump en Estados Unidos. Esto tiene implicaciones directas también para la derecha en México, que ha intentado replicar su modelo. Si Milei es el referente de la oposición en América Latina, entonces están en graves problemas. Si su líder es incapaz de responder sin un guión, ¿qué pueden ofrecerle a sus seguidores, quienes aquí en México fueron incapaces en 6 años de sentarse a hacer un proyecto de nación, de presentar propuestas o de tener un perfil digno de representarlos? Si el fraude y la censura son parte de su estrategia, entonces no hay diferencia con los gobiernos corruptos que dicen quieren combatir. La caída de Milei es una clara advertencia. La ultraderecha en América Latina se está quedando sin credibilidad. Y lo peor del caso es que esa ultraderecha que le apostó todo a Javier Milei está en las filas de Ricardo Salinas Pliego, Sandra Cuevas, Lili Téllez y, por qué no decirlo también, está en las filas de los panistas que se quieren poner el disfraz de buena onditas, pero terminan siendo igual de radicales que Milei. Los panistas que querían replicar este modelo y lo intentaron replicar hasta que pudieron, o al menos hasta que Javier Milei los echó de cabeza. Entre más se mueve, el presidente de Argentina más se hunde. Es el promotor de la estafa de más de $280 millones con cómplices que conoce desde hace años y que antes del lanzamiento de la criptomoneda Libra se reunió en la propia casa presidencial con el auspicio también de su hermana. Ricardo Salinas Pliego fue recibido por Milei en Argentina. ¿Para qué? Para aplaudirle, para reconocerle que había llegado al gobierno, sus estrategias económicas, su estruendosa campaña que lo llevó al triunfo. Salinas Pliego termina saliendo también embarrado en esta estafa. El presidente Javier Milei habría recibido a Salinas Pliego, ¿para qué? Pues para darle consejos, pero Javier Milei hoy acaba de dejar en ridículo desde un Salinas Pliego hasta una Lili Téllez y al pueblo entero de Argentina, con justificaciones absurdas, ridículas, que en lugar de ayudarle lo terminaron de hundir todavía más. Pero hay más de 40.000 personas que invirtieron, estamos hablando de más de $80 millones y que perdieron muchísimo dinero. ¿Qué le decís a ellos que confiaron? Voy a dos cuestiones. Primero, que es falso que sean 44.000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. Con lo cual no son 44.000 personas de ninguna manera. Bots. Claro. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. No importa, es mucha gente. Ok, digamos, cuando vos tenés en cuenta, que son nada más que 5.000 personas, y seguramente que diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Queriendo minimizar al máximo la tragedia. ¿A qué nos suena? Nos suena a Felipe Calderón en su más reciente entrevista, en donde el presidente de México dice que no se robó nada, que de lo que más puede estar orgulloso es de que nadie lo puede acusar de ladrón. Javier Milei lavándose las manos al estilo Felipe Calderón, minimizando
a los estafados es como escuchar a Felipe Calderón en México diciendo que las pérdidas de vida son daños colaterales. Escuchar a Javier Milei diciendo es que yo no contemplé que esto estaba mal es el equivalente a escuchar a Felipe Calderón diciendo yo no sabía que García Luna colaboraba con la delincuencia organizada. Apareció Felipe Calderón y todo esto va embonando y se va relacionando, pues porque así como Javier Milei dice, apenas fueron 5,000 personas y a lo mejor ni fueron argentinos, Felipe Calderón dice, en entrevista desde la comodidad de su casa, que no robó. ¿Fue en tu caso? Yo en mi caso no robé absolutamente un centavo. Y no me arrepiento de eso. Hay incluso gente que me lo reprocha, que se ríen de mí. De eso estoy muy contento. Por supuesto que también procuré que en la administración la gente fuera honesta, trabajadora, y no faltó que me hubiera engañado o traicionado esa confianza, ¿no? Pero en mi caso no, me siento muy orgulloso de eso, de no haber robado nunca. Me han acusado de lo que quieras, ¿no? Pero si de algo me siento muy, muy orgulloso es que a mí no me han acusado de ladrón, ni podrán acusarme nunca. ¿Fue en tu caso? Yo en mi caso no robé absolutamente un centavo. No robé absolutamente ni un centavo, dice Felipe Calderón, al cual se le olvidó la estela de luz, los más de 300 hospitales inconclusos, se le olvidó la refinería que nunca se construyó, se le olvidaron los desvíos millonarios del Infonavit a sus cuentas bancarias, se le olvidó a Felipe Calderón que desapareció los excedentes petroleros, dice que no robó. Pero si eso es no robar para Felipe Calderón, imagínense ustedes qué será robar para los panistas. Felipe Calderón quiso hacer un gran anuncio, regresó a México y hasta dio una entrevista para decirnos que se siente muy orgulloso de no haberse robado ni un centavo. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Felipe Calderón después de haber dado esta entrevista? Pues que se convierte en la burla nacional porque nadie le cree. Lejos de limpiar su imagen, terminó convirtiéndose en un chiste. Terminó convirtiéndose Felipe Calderón en un meme más en este país, y no solamente porque su gobierno fue uno de los más oscuros, sino también porque hay investigaciones y pruebas que lo contradicen. Por ejemplo, tenemos el del gobierno con Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus nexos con la delincuencia organizada. Felipe Calderón prometió una refinería y solamente construyó una barda de 620 millones de pesos. Permitió que su titular de la PGR, Marisela Morales, usara aviones oficiales, eso sí, con un jacuzzi instalado para que viajara en toda la comodidad que era necesaria. Por supuesto que Felipe Calderón está en la mira del pueblo de México. El Infonavit y la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron que millones de pesos fueron triangulados a su favor. El mismo gobierno panista desvió recursos mientras él estaba en el poder. Se beneficiaron con contratos y negocios oscuros, pero ahora quiere venderse Felipe Calderón como un ejemplo de honestidad, que vaya a darle consejos a Javier Milei. Que vayan y hagan una mesa de debate entre ellos dos juntos. Imagínense ustedes, Javier Milei, Felipe Calderón y, ¿por qué no?, Ricardo Salinas Pliego, alegando que nadie se robó nada, alegando que no estafaron el otro a los argentinos, alegando que no debe impuestos. Imagínense ustedes esa reunión. Esos son los líderes de la derecha mexicana. Esos son los líderes que quieren derrocar a la izquierda. Que aclare y que transparente Felipe Calderón de qué vive. Abusó de la tragedia de la guardería ABC para exprimir 250 millones. Felipe Calderón dice que no tiene carpetas de investigación en su contra, que no se ha robado ni un centavo, pero no pone un pie en Estados Unidos. El sexenio de Felipe Calderón estuvo marcado por la corrupción. Así es. Miembros de los partidos opositores al PAN calificaron ese sexenio como el de la corrupción y la ineficiencia, luego de que se dieran a conocer los resultados de la cuenta pública 2010. El fraude de la CFE. La Secretaría de la Función Pública reveló la existencia de redes de corrupción conformadas por varios funcionarios de la CFE que llegaron a cobrar hasta 1.320 millones de pesos en 232 juicios. Entre los involucrados con el delito se encontraban Néstor Félix Moreno Díaz, exdirector de operaciones de la paraestatal, quien fue detenido y procesado por presunto enriquecimiento ilícito en un monto cercano a los 34 millones de pesos. La estela de luz, un monumento a la corrupción.
Imagínense, lleno de negligencia, señalamientos de corrupción, manejo de recursos públicos. Hubo cambios en lo que era un proyecto original que iba a costar 400 millones y terminó aumentando un total de 1,035 millones de pesos. El resultado fue una columna de 104 metros de altura, de 1,856 toneladas de peso, que no sirve para nada, pagadas a sobreprecio, eso sí. El Walmart Gate, ¿se acordarán ustedes de este caso? En donde The New York Times dio a conocer que de 2001 a 2005 la transnacional Walmart pagó millones de pesos a funcionarios de todos los órdenes de gobierno para acelerar permisos y quitar trabas a la proliferación de tiendas y así ganar el dominio en el mercado mexicano. Esta revelación provocó que Estados Unidos comenzara a investigar, pero la Secretaría de Economía emitió un comunicado en el que se expresaba que no habían visto ninguna irregularidad. El engaño de los detectores moleculares, las anomalías del turiste, en donde se informó que se habían detectado estas anomalías y se promovieron denuncias en contra de los funcionarios, las licitaciones de Pemex, el presunto saqueo del ISSSTE, bueno, fraude millonario de Fobiste, el Quesogate. Bueno, es que Felipe Calderón dice que no se robó nada, pero nos queda claro que tiene una larga cola que le pisen, o bien se le afectó la memoria al expresidente Felipe Calderón, que hoy debería de irse a darle consejos a su amigo Javier Milei, que estará siendo investigado próximamente por el FBI. Sí, varios personajes ya, por lo menos 40 inversionistas demandaron a Javier Milei solicitando que se investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esa estafa, ya que en el pasado ha promovido varios negocios que se convirtieron en estafas. Así, Javier Milei estaría en la mira del FBI y no solamente eso, sino que también esto pondría trabas a los proyectos de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego que pretendía, pues básicamente pretendía seguir el modelo de Javier Milei para poder posicionarse en la política mexicana y de esta manera llegar a la presidencia en una de esas en 2030. La estafa de Javier Milei, que hoy está sacudiendo al mundo entero, no solamente expone las irregularidades dentro de su gobierno, sino que tiene serias implicaciones legales contra el presidente argentino. ¿Cómo se relaciona esto con Ricardo Salinas Pliego? Bueno, porque el empresario mexicano no solamente ha demostrado su simpatía por Milei, ha viajado hasta Argentina para aprender su estrategia. ¿Para qué? Para aplicarla en México y construir su propia fuerza política de ultraderecha. Salinas Pliego no es un político tradicional, pero ha decidido meterse en la política mexicana porque no le gusta cómo gobiernan estos personajes. Claudia Sheinbaum, López Obrador, no le gusta cómo gobiernan porque no le condonan impuestos. No se quiere meter como diputado ni como senador, sino como una figura de oposición que quiere formar su propio partido o movimiento ultraderechista. Pero imagínense el perfil de Ricardo Salinas Pliego. Apoyó a Donald Trump hasta que le afectó económicamente con el tema de los aranceles. Apoyó a Javier Milei, pero Milei ya está hundido en escándalos. Critica al gobierno de México, pero debe millones de pesos en impuestos. ¿Qué quiere Salinas Pliego? ¿Aprender a manipular a las audiencias? El objetivo es claro. Quería entender cómo un personaje con un discurso populista de ultraderecha pudo llegar al poder y así poderlo replicar él en México para salirse con la suya, gobernar y de alguna manera pues poder regresar a los tiempos en los que las empresas del Estado se le regalaban a los compadres y a los amigos y poder regresar a los tiempos en los que se condonaban impuestos a los grandes empresarios para que se siguieran enriqueciendo a costillas del pueblo mexicano. Dice por acá, buenas noches Ángel Ortega, Milei es todo un pelmazo y un estafador. Saludos Felipe hasta Querétaro, Lord Montajes, Carlos Loret de Mola, la derecha se hunde cada día más. Buenas noches Rubén Pérez, gracias, el colmo del cinismo. Si Calderón no robó, que responda entonces por qué se fue de México. La nueva derecha avanza, es fácil, si quieren aplicar unas políticas diferentes y hacerlo con democracia, háganlo como dijo la condenada Cristina Kirchner.
expresidente armen un partido y ganen elecciones y asunto arreglado. Pues sí, esa será la solución, porque al final del día en las urnas es donde el pueblo argentino, mexicano, estadounidense y en todo el mundo tiene la última palabra. En las urnas es donde se decide lo que realmente se quiere hacer. ¿Salinas Pliego se estará convirtiendo acaso en una marioneta de la derecha argentina, o será más bien que se caen los proyectos de Salinas Pliego, que se cae la farsa de Felipe Calderón junto con la farsa de Javier Milei? Noticiosos, yo soy Yasira Handal. No se olviden de darle like al video, compartir y suscribirse para que les lleguen las notificaciones de cada una de nuestras transmisiones. Gracias por acompañarme en esta emisión y nos seguimos viendo con más información. Yo soy Yasira Handal. Buenas noches.